Curso de Derecho Sucesorio clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Edgar Vaqueiro Rojas. Y. Rosalia Buenrostro Báez. Así como a su editorial, Oxford. ¿Qué es la capacidad para heredar? Es la aptitud legal para ser sujeto pasivo de la transmisión hereditaria. La regla general es que toda persona tiene capacidad para heredar y no puede ser privada de ella de forma absoluta. Como contempla la capacidad para heredar el Código Civil de la Ciudad de México. El artículo 1313 establece que todos los habitantes de la CDMX, de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella sino por causas específicas de ley. Como difiere la capacidad general de la capacidad para testar. La capacidad general es para ser titular de derechos y obligaciones, la capacidad para testar requiere específicamente cabal juicio y la edad mínima, 16 años, para dictar voluntad mortis causa. ¿Qué es la incapacidad general? Es la falta de aptitud para ejercer derechos o contraer obligaciones por sí mismo, generalmente por minoría de edad o estado de interdicción. ¿Qué diferencia existe entre la incapacidad general y la incapacidad para heredar? La incapacidad general impide actuar jurídicamente por cuenta propia, mientras que la incapacidad para heredar es una prohibición legal específica para recibir bienes de un difunto concreto. ¿En qué consiste el término legitimación de mecineo? Se refiere a la idoneidad del sujeto para ser el centro de imputación de un efecto jurídico determinado, no como una cualidad general, sino en relación con un objeto o persona específica. ¿Cómo aplica la ilegitimidad para heredar? Aplica cuando una persona, aun teniendo capacidad general, está impedida por ley para heredar de una persona específica debido a su posición o conducta, ejemplo el médico del testador. ¿Qué es la indignidad para heredar? Es una sanción civil impuesta al heredero o legatario por haber cometido actos graves de ingratitud o delitos contra el autor de la herencia o sus familiares. ¿Qué excepciones hay a la incapacidad de heredar por delito? Se recupera la capacidad si el autor de la herencia, conociendo el delito, otorga el perdón o instituye al culpable como heredero en un testamento posterior al acto. ¿Qué conceptos son indispensables en materia de sucesiones? El autor, de cujus, el heredero, el legatario, el albacea, la masa hereditaria y la vocación diagonal de lación sucesoria. ¿Qué es la capacidad de goce o personalidad? Es la aptitud intrínseca del ser humano para ser titular de derechos y obligaciones, la cual se adquiere con el nacimiento. ¿Qué es la capacidad de ejercicio o negocial? Es la aptitud para hacer valer los derechos y cumplir las obligaciones de forma personal y directa, requiere mayoría de edad y pleno uso de facultades. ¿Qué es la legitimación de obrar? Es la facultad de realizar actos jurídicos con eficacia en un proceso o contrato específico por tener un interés jurídico protegido.
¿Qué es la falta de legitimación? Es el impedimento que obstaculiza que un acto jurídico produzca efectos porque el sujeto no guarda la relación jurídica necesaria con el objeto del acto. ¿Qué es la capacidad para heredar? Es la idoneidad legal para suceder al fallecido en su patrimonio, fundamentada en el derecho a la propiedad y la familia. ¿Qué es la incapacidad para heredar? Es la pérdida o limitación del derecho a suceder por causas legales como delito, falta de reciprocidad internacional, utilidad pública o influencia contraria a la libertad del testador. ¿Qué es la indignidad en las sucesiones? Es la tacha legal que excluye a un heredero por conductas reprobables contra el testador, considerada una desheredación presunta o impuesta por ley. ¿Cuál es la diferencia entre incapacidad e indignidad para heredar? La incapacidad suele ser por ley o política pública, ejemplo extranjeros, la indignidad es una pena por conducta ilícita o inmoral frente al decujus. Se puede restablecer la dignidad del heredero. Sí, mediante el perdón expreso del testador en escritura pública o por el hecho de instituirlo heredero después de conocidos los hechos. Se puede dar la indignidad y la incapacidad para heredar en una misma persona. Sí, una persona puede ser incapaz por un cargo no desempeñado y además indigna por haber cometido un delito contra el testador. ¿Qué es la falta de personalidad en las sucesiones? Ocurre cuando el llamado a heredar no existe al momento de la muerte del autor o no cumple con el requisito de viabilidad, nacer vivo y vivir 24 horas. Cuando inicia la personalidad según el Código Civil de la Ciudad de México. Desde el nacimiento, pero la ley protege al concebido, nasciturus, desde el momento de la concepción, considerando lo nacido para efectos de heredar. ¿Cuáles son los requisitos para que un aún no nacido pueda heredar? Que esté concebido al morir el autor de la herencia y que nazca vivo y sea viable, que viva 24 horas o sea presentado vivo al registro civil. ¿En qué consiste la presunción de influencia contraria a la libertad del testador a la verdad integridad del testamento? Es la incapacidad de heredar que recae sobre tutores, médicos o ministros de culto, presumiendo que pudieron coaccionar la voluntad del testador en su beneficio. ¿Qué personas no pueden heredar en el testamento de un menor? Los tutores o curadores, a menos que sean ascendientes o hermanos del menor. ¿Qué necesita el tutor o el curador para poder heredar en el testamento? Que hayan sido aprobadas sus cuentas finales de la tutela y que no sean parientes cercanos, o bien, ser ascendiente o hermano del pupilo. ¿Cómo aplica la sucesión legítima para las personas que no pueden heredar cuando un menor muere? Si el tutor es incapaz de heredar por testamento, los bienes pasan a los herederos legítimos, parientes más cercanos, según el orden de ley.
¿Qué limitaciones tienen los ministros de cultos al testamentar o heredar? No pueden heredar por testamento de personas a quienes hayan prestado auxilio espiritual ni de sus parientes dentro del cuarto grado. Porque existen limitaciones para heredar o testamentar a líderes religiosos o de culto en México. Para proteger la libertad del testador de posibles presiones morales o psicológicas en momentos de vulnerabilidad física o espiritual, Estado laico. ¿Qué limitaciones tienen los sacerdotes al testamentar o heredar? Tienen prohibido recibir bienes de quienes no sean sus parientes cercanos si hubo dirección espiritual de por medio. ¿Qué impedimentos existen para heredar por falta de reciprocidad internacional? Los extranjeros no pueden heredar de mexicanos si en su país de origen no se permite que los mexicanos hereden de los ciudadanos de ese país. ¿Qué impedimento tienen los extranjeros para testar? No tienen impedimento para testar, tienen libertad para disponer de sus bienes, pero la ley mexicana rige sobre sus bienes inmuebles situados en territorio nacional. ¿En qué consiste el incumplimiento del cargo que el testador imponga al heredero o legatario? Si el heredero rechaza sin causa justa un cargo de albacea, tutor o curador asignado en el testamento, pierde el derecho a lo que le fue dejado. ¿Qué impedimentos obtienen aquellos que rechacen cargos en un testamento? Pierden la capacidad de heredar los bienes que se les asignaron por voluntad del testador, pues se considera una renuncia implícita al beneficio. Se puede dejar de ser heredero por tratar mal al autor de la herencia. Sí, mediante la figura de la indignidad, si el maltrato constituye un delito o violencia física diagonal moral comprobada. ¿Qué son las indignidades en las sucesiones? Son causas específicas que privan del derecho sucesorio como castigo a actos de ingratitud o ilícitos contra el decujus. ¿Quiénes son indignos de heredar según el Código Civil de la Ciudad de México? El condenado por homicidio del autor, quien haya hecho acusación calumniosa contra él, el cónyuge adúltero, entre otros previstos en el art. 1316. ¿Qué consecuencias tiene en el derecho de heredar el delito de homicidio contra el autor de la herencia o contra su estirpe? Es una causa absoluta de incapacidad por indignidad. El homicida no puede heredar del fallecido ni de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. ¿Qué consecuencias tiene el delito de calumnia o difamación el que de su estirpe del autor de la herencia provoque contra este o contra sus familiares? Produce incapacidad para heredar si el heredero acusó al decujus de un delito que merezca pena de prisión, a menos que haya sido para salvar su vida. ¿Qué consecuencias tiene el adulterio que cometa el cónyuge y su cómplice contra el autor de la sucesión hereditaria? El cónyuge declarado adúltero en juicio pierde el derecho a heredar del cónyuge ofendido en la sucesión testamentaria o legítima. ¿Qué consecuencias tienen los padres que maltrataron a sus hijos en las sucesiones de estos? Si los padres abandonaron a sus hijos, los prostituyeron o atentaron contra su pudor, pierden todo derecho a heredar de ellos.
¿Qué consecuencia tienen los que siempre le negaron el cuidado al necesitado en su sucesión? Quienes no prestaron alimentos o asistencia al autor de la herencia encontrándose éste en estado de necesidad, son declarados incapaces por indignidad. ¿Qué consecuencia tienen aquellos que usen la violencia, dolo y fraude para modificar un testamento en la sucesión de éste? El que por estos medios impida a otro testar, obligue a modificar un testamento o lo oculte, queda privado de la herencia. ¿Qué consecuencias tienen en el testamento aquellos que dañen, simulen, o perjudiquen a un infante en una sucesión testamentaria? Pierden la capacidad de heredar por actos de violencia o fraude que afecten la integridad o los derechos sucesorios de menores o incapaces. ¿Por qué tiene que ser promovido un juicio contra el incapaz que no se quiere que herede? Porque la incapacidad por indignidad no opera de pleno derecho, debe ser declarada por sentencia judicial a petición de los interesados. ¿Cuánto tiempo se tiene para pedir la acción para demandar la falta de legitimación? La acción prescribe en 3 años contados desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado. ¿Cómo se puede restaurar la capacidad del heredero indigno? Por el perdón del ofendido, el cual puede ser expreso, documentado, o tácito, si se le instituye heredero después del agravio. ¿Cómo se perdona la indignidad en las sucesiones intestamentarias? No opera el perdón tácito fácilmente, se requiere que el autor de la herencia lo haya manifestado de forma indubitable antes de morir. ¿Cuándo se puede hacer válida la incapacidad para heredar? En el momento de la apertura de la sucesión y durante el juicio sucesorio, antes de la partición y adjudicación de bienes. ¿Cuáles son las incapacidades para heredar de interés público? Aquellas que no pueden perdonarse por particulares, como la falta de reciprocidad internacional o las que protegen el orden constitucional. ¿Qué consecuencias tiene el que haya perjurado en contra de un testamento anteriormente con los nuevos que sea parte? Si se impugna un testamento sin causa justa y se pierde, el impugnante puede perder el derecho a lo que se le dejó en dicho testamento. ¿Qué consecuencias tiene el que haya hecho un contrato con alguna cosa del testamento y después sea declarado heredero incapaz? Si el heredero es declarado incapaz posteriormente, los contratos con terceros de buena fe subsisten, pero el incapaz debe indemnizar a la herencia. ¿Cuáles son las incapacidades para heredar de interés público? Se refieren principalmente a las prohibiciones por razones de utilidad social o seguridad del Estado, ejemplo ministros de culto y extranjeros en ciertos casos. ¿Qué consecuencias tiene el que haya perjurado en contra de un testamento anteriormente con los nuevos que sea parte? Se considera una falta de lealtad a la última voluntad del testador, lo que faculta a los demás herederos a solicitar su exclusión. ¿Qué consecuencias tiene el que haya hecho un contrato con alguna cosa del testamento y después sea declarado heredero incapaz? El incapaz que entró en posesión de los bienes debe restituirlos con sus frutos y accesiones si actuó de mala fe.